Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Fósiles y más de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre los nombres de los fósiles. Los fósiles tienen unos nombres a veces un poco raritos y que cuesta de entender. Y bueno, es un poco dar un poco la luz sobre por qué se llaman así, quién se los pone, cómo se los ponen, el por qué y demás. Bueno, es un tema un poco complicado, complejo, ya que hay mucha terminología. Por ejemplo, por deciros algo, ahí no voy a entrar porque es un tema bastante extenso, ¿eh? Porque los amonoideos, los amonites, muchos acaban en ceras, los equinodermos acaban en ER, micraster, toxaster, pliotoxaster, todas estas cosas. Esto ya es un tema bastante complicado. Lo único que vamos a hacer es desgranar un poco el nombre científico que conocemos nosotros a la hora de identificar cosas y el por qué se le da ese nombre y las peculiaridades que nos podemos encontrar en esos nombres, el por qué y a qué se refieren. ¿De acuerdo? Así que bueno, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bien, pues me sitúo aquí en la parte superior para poder ir narrando esta presentación y bueno, que me vayáis viendo también, que si no queda muy soso, solo imágenes. Vamos a ver un poco el tema de los nombres de los fósiles, como he dicho, y bueno, sus curiosidades, por qué se llaman así, por qué se llaman de una manera, de otra, quién quién fue el que nombró esos fósiles de esa manera, o quién está detrás de toda esa nomenclatura y demás. Bueno, es un poco dar luz a curiosidades y cosas que a veces nos preguntamos el por qué se llaman así, por qué se le pone este nombre, por qué se le pone el otro. Evidentemente es un campo súper amplio el tema de los nombres de los fósiles y no voy a abarcar, vamos, ni una quinta parte, ni un 5%, ni un 2 ni un 3, pero bueno, eh, quiero hacer un vídeo un poco ameno y que veamos de dónde viene todo esto de los nombres y bueno, si os saca de alguna duda, pues mejor, y si no, pues nada, que pasemos un buen rato y nada más. Así que vamos para allá, a ver qué vemos. Bien, todo viene de la nomenclatura binominal, que viene de Linneo, que desarrolló un sistema de nomenclatura binominal en 1731, que se convertiría en clásico. Se basa en una utilización de un primer término indicativo del género, escrito en letra mayúscula, la primera, y una segunda parte que corresponde al nombre específico de la especie descrita, que se veía en minúscula. Eso es lo que nosotros vemos, ahora lo veremos con detalle, lo que nos encontramos cuando estamos identificando fósiles y demás, pues vemos esos nombres y eso viene del señor Linneo bueno, lo estableció así y se aprobó y se quedó así hasta el día de hoy. Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Primero vamos a empezar con un ejemplo. La especie es lo que hay en la parte inferior de toda esta taxonomía. Por ejemplo, es un Clipeaster altus, ¿eh? Y bueno, lo nombró así o se determinó así Leske en 1778. Luego veremos qué quiere decir todo esto. Y esto es solo para que veáis lo que hay detrás del último nombre que nosotros normalmente vemos cuando identificamos o cuando vemos documentación, etcétera, pues hay toda una taxonomía detrás que viene desde el reino animal, el filum, subfilum, clase, orden, familia, género. Todo esto también está, esta nomenclatura de la clase, el orden, familia, género, familia, también está estipulada, como tiene que terminar todas esas palabras. Allí lo he remarcado en negrita, pues hay una norma, una normativa para estipular todo este tipo de nomenclatura que también, bueno, pues luego os dirá dónde podemos verlo, dónde podemos ver todo este tipo de información. Esto es un ejemplo así rápido y ahora vamos a desgranar un poco lo que a nosotros o lo que me interesa a mí un poco más explicar en este vídeo. Bien, pues la nomenclatura de la especie en concreto sería esta, que normalmente decimos nombre y apellidos. Eso no debería de ser así. Es muy... Cuando hablamos de nombre y apellidos de los fósiles, pues hablamos de
el género y la especie, que es esto que he remarcado aquí en rojo, no es el nombre y el apellido. Científicamente es el género y la especie, que es el nombre científico de la especie en sí. Y estas dos partes, el género y la especie. Luego siempre tenemos o vemos un nombre y una fecha a la derecha del género y especie. Esto nos indica la autoridad de la descripción y la clasificación científica, así como el año de la misma. O sea, que de cuándo se describió esa especie y el año que se describió. Aunque después haya sufrido cambios o no, eso ya lo veremos. Pero bueno, este es el dato que nos dice la autoridad de la descripción y la clasificación. Nosotros identificamos la especie o el género, en todo caso, cuando estamos con nuestros fósiles y demás. Nunca lo clasificamos. La especie ya está clasificada. Esto es un error que solemos decir, bueno, se nos escapa. Yo lo he dicho varias veces, que estamos clasificando fósiles. He clasificado una monita, he clasificado. No. Lo que hacemos nosotros es identificarlos, porque clasificados ya lo están. ¿De acuerdo? Y bueno, se tiende mucho a decirlo, pero realmente lo que hacemos es identificar. Y a posteriori se podrá cambiar el género, por ejemplo, de las especies, se podrá cambiar el género, pero la especie cuando ya se le ha dado un nombre, pues perdurará para siempre. Una vez se da un nombre a una especie, se queda ahí. Se puede cambiar el género por otro género, porque se ha dictaminado que es diferente, pero la especie siempre quedará y el que describió la especie es bueno, pues el que vemos aquí en el nombre en el recuadro rojo. Más cosas. A veces nos encontramos entre paréntesis estos nombres, otras veces no. Bien, el paréntesis nos indica que el género ha cambiado en alguna ocasión. La especie ha tenido otro género previamente. Y una vez determinada, una especie ya no se cambiará, es lo que he dicho antes. El Clipeaster altus, por ejemplo, viene entre paréntesis el Leske 1778, porque se le cambió la especie. Anteriormente se había descrito como Echinanthus altus. Luego se cambió a Clipeaster altus y se pone entre paréntesis porque ha habido un cambio de especie en el tiempo. Eso es lo que nos indica ese paréntesis. Si no hay paréntesis, pues nada. Pero cuando hay un paréntesis nos indica que en alguna ocasión la especie ha tenido otro género. ¿Vale? Ese es un indicativo de lo que quiere decir el paréntesis. Veremos otro ejemplo bastante más, que se puede apreciar mejor. Aquí tenemos una Vidayeia gerundensis, que es un gasterópodo terrestre, ¿vale? Bastante común aquí en Cataluña, que sale en varios sitios. Bueno, pues aquí tenemos el género especie de Vidayeia gerundensis, Vidal 1883. Bien, pues aquí abajo os he puesto un poco lo que os he explicado antes. La especie tipo es Bulimus gerundensis Vidal 1883. Después, en 1930, se le llamó el mismo Vidal Ichurostoma gerundensis. Como veis, está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la especie ha cambiado de Bulimus a Ichurostoma. Y en 1954 le volvieron a dar la especie principal, Bulimus gerundensis vidalis. ¿Vale? Bueno, aquí como no había cambiado no se le puso paréntesis, pero ya en 1883, después de esto, se volvió a cambiar a Vidayeia gerundensis. Y como sí que ha cambiado la especie, permanece el Vidal de 1883. ¿Vale? Ha habido dos cambios aquí de género, la especie no, el género ha cambiado, pero bueno, y se pone los paréntesis para saber que ha cambiado de género en alguna ocasión. Bueno, esto es un resumen cronológico de cómo ha ido cambiando un poco el nombre de este gasterópodo, ¿vale? Partiendo de la especie tipo que siempre queda, que es la gerundensis. Hemos dicho que la especie nunca cambia. La primera que se le atribuyó fue el gerundensis y se quedó así. Y en el 1954 sí que se le llamaba Bulimus gerundensis Vidal o Vidalis también. Sí, yo lo he visto de varias maneras. Vidalis referente a Vidal, que es el que la describió o dijo que era ese tipo. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y ahora nos viene a pelo un poco lo que decíamos al principio. Ahora que ya sabemos un poco de qué va el tema de los nombres, pues aquí veis lo que decíamos antes. Clipeaster altus les, que en 1738 sería la especie que está descrita así ahora actualmente. Pero como veis, también hay alguien que describió el género, que sería Lamarck, alguien que describió la familia, Agassiz, y alguien que describió el orden y la clase. O sea, cada, cada parte de la taxonomía está descrita por alguien y también es lo que podemos ver en bueno, los datos que nos da cuando vemos una taxonomía de algún fósil o animal o lo que sea. Pues aquí vemos un poco quién ha estado detrás de todos esos aspectos o clase, orden, familia, etcétera. Bueno, ahora es más que nada para resumir el por qué se ponen las personas estas y los años, ¿no? Al final de cada nombre. Bien, también podemos encontrarnos unos paréntesis entre medio, ¿eh? Aparte del paréntesis que ya sabemos que nos indica que en algún momento ha cambiado el género, también nos podemos encontrar los paréntesis en medio de nombres de géneros y especies, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos serían subgéneros. Aquí lo vemos mejor. Pues aquí tenemos el género Perispintes, la especie Besairiei, y entre medio tenemos un paréntesis con Dichotomosfintes, que sería un subgénero del Perispintes. ¿Vale? Pues que sepáis que cuando nos encontramos un paréntesis en medio, pues quiere decir esto, un poco. El, el, el objetivo del vídeo es ver cuando vemos nombres qué es lo que nos están diciendo todos estos nombres largos, lo que hay por el medio. Ahora veremos también las abreviaturas, algunas y tal, para que sepamos qué quiere decir. Porque a veces vemos nombres largos con paréntesis, abreviaturas, tal, y nos quedamos un poco, como a mí me pasaba al principio bastante, que no sabía muy bien a qué se debía o a qué referenciaba todo eso. Bueno, pues un poco explicar todo esto. Bien, el paréntesis entre medio, pues aquí, por ejemplo, nos está señalando que es un subgénero. También tenemos esta crucecita, a veces nos aparece al final de género, especie y el nombre, el año y tal, pues quiere decir que esta especie está extinta. Esto es una cosa opcional, no sale siempre, ¿vale? En algunos trabajos, pues que trabajan con artículos, que trabajan con géneros y especies que todavía viven, de algunos animales, pues las que están extintas le ponen la crucecita si tú se sabes que esa especie ya no existe, ¿vale? Mirando información estos días hemos visto que hay páginas en las cuales sí que te los pone siempre, la crucecita. La verdad, si por ejemplo es un poco, si hablamos de amonites, pues todos deberían de mirar la crucecita en trabajos, entonces no se pone porque todos son extintos, ¿no? Pero en ciertos trabajos que un poco salen especies que siguen o géneros que han seguido o especies y tal, pues las que están extintas se le pone esta crucecita para saber que es una especie extinta. Nada más que eso. Vamos a ver algunas abreviaturas, ¿vale? Primero, bueno, la AFF, que quiere decir afinis, que no todos, ¿qué quiere decir esto? Pues que el género, esto referencia a la especie, por ejemplo, que en este caso no todos los rasgos observados coinciden con el taxón indicado, pero que las observaciones son insuficientes para definirlo como un nuevo taxón. Bueno, pues es una garantiana afín a Longidens. No es igual, pero es afín a esta especie, ¿vale? No es seguro, no lo tenemos seguro, pero es afín a esta especie, pero no se le puede dar otro taxón diferente, simplemente nos quedamos con este, se le pone la F y ya está, ¿vale? Eso es cuando encontramos AFF. A veces encontramos CF, también en medio, como veis aquí abajo, ¿vale? Y esto quiere decir comparar con, que no se puede afirmar con seguridad, pero parece que pertenece a esa especie o género, ¿vale? Se compara a Androginoceras con la especie este concreto con Capricornus. Bueno, pues se compara con esa especie y no se puede afirmar, pero parece que es esa especie o ese género, ¿vale? Por eso se pone el CF ahí en medio para que nosotros sepamos que está comparada con eso y que podría ser, pero no estamos seguros. Cuando lo es no lleva nada, es evidente. Y también hablar del SP famoso que todos conocemos,
y que muchos de nuestros fósiles o fósiles que puedan llevan un SP. El SP, bueno, es una abreviatura de especie, como pongo aquí, y es utilizada cuando no podemos precisar la especie, simplemente. Sabemos el género, como aquí, tenemos el porosoma, un porosoma, pero es SP porque no podemos, nos faltan datos, nos faltan detalles, no tenemos zonas a lo mejor una zona que te dice qué tipo de especie es, pues nos falta en ese fósil, pues se ha roto, no lo podemos precisar, ya está. Sí que es verdad que la sinomía aparece sin precisar, a veces tendemos a decir sin precisar, pero SP no es sin precisar, es la abreviatura de especie. Se pone especie SP y ya está, genérico y ya está. En cambio aquí, por ejemplo, en los datos, pues tenemos que porosoma, SP, y sí que lo ponemos, como veis, el Cotau 1856, que es el que describió el género, ¿vale? Podemos poner ese dato también, y también lleva la crucecita, pues como una especie extinta, bueno, pues ya está. Pero bueno, que la SP la conocemos bastante porque es una cosa bastante recurrente cuando no podemos precisar. Bueno, pues ya está. Las abreviaturas he puesto estas tres. Hay algunas más, pero que son bastante más variedades. Va VAR, que es su variedad o subvariedad, no sé, cosas que no. Tampoco. Estas son las que más solemos encontrar. O yo al menos me encuentro cuando describo alguna cosa o busco información y me encuentro estas abreviaturas, son las que un poco he puesto aquí para que sepamos lo que son. Importante, antes de seguir, voy a recalcar un poco cómo se tiene que escribir todo esto correctamente, ¿vale? Aquí tenemos un nombre completo de una pieza, género y especie en cursiva, el género con la primera mayúscula y la especie en minúscula. Los paréntesis, acordaros, el paréntesis es que ha cambiado el género en alguna ocasión en el trayecto del tiempo, ¿vale? La especie no, pero el género ha cambiado y, sobre todo, los CF, AF, SP, todo esto en minúscula y sin cursiva, normal, minúscula normal. Dicho esto, para que quede claro un poco cómo hay que escribirlo todo y cómo se debería de poner, que a veces no lo acabamos de poner correctamente por ahí. Bien, y vamos a hablar un poco también de esos personajes que salen al final, de dónde vienen, quién son. Pues mirad, he puesto también un resumen de algunos, me dejaré muchos porque hay muchísimos que se han dedicado a esto, pero bueno, un poco los más, bueno, no voy a decir los más famosos porque habrá otros que para otros serán más famosos. Depende también de la temática de fósiles que toques más o pues te sonarán más unos personajes o otros, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck, llamado Lamarck. Aquí abajo siempre pongo en negrita el nombre que nos saldrá en las descripciones. Fue un naturalista francés y uno de los grandes hombres de la época de sistematización de la historia natural. Bueno, este fue un grande de todo el tema y sale en infinidad de sitios, seguro que lo habéis visto en mucha nomenclatura. ¿Qué más? Otro más, James de Carles Overby, también ilustre, nació en Londres y fue un minerólogo, botánico, biólogo e ilustrador inglés. Pues bueno, todo se dedica más o menos a lo mismo y también sale bastante, tiene un montón de descripciones por ahí. Otro más, Gerard Paul de Salles, también bastante conocido, que estudió medicina en Estrasburgo y la abandonó para dedicarse a la historia natural. Siguió los cursos de Lamarck en París, o sea, siguió los pasos de Lamarck y durante algún tiempo dio lecciones privadas de geología y luego enseñó historia natural en el Museo Nacional de Historia Natural, casi nada. Bueno, pues aquí tenemos al de Salles, que luego veremos algún ejemplo de alguna cosa suya. Otro más, Acid Charles Victor Marin de Salins d'Orbigny, que este también sale, el d'Orbigny, es lo que sale al final en muchas clasificaciones por ahí. Un naturalista, malacólogo, paleontólogo y explorador francés. Bueno, al final todos son un poco lo mismo, pero bueno, ya veis, el d'Orbigny también os lo muestro por aquí. Y ya entramos un poco en lo más nacional de aquí de España. Lucas Mayada y Puello, que nació en Huesca y fue un ingeniero de minas, geólogo y escritor español. Y se le considera el fundador de la paleontología española.
señor Lucas Nayada, una institución también en el tema de la paleontología. Luis Mariano Vidal Carreras, nació en Barcelona, fue un ingeniero de minas y geólogo español, presidente del Centro Excursionista de Cataluña. Desde 1908 hasta 1910 fue director del Instituto Geológico Minero de España, otra institución bastante conocida, el Vidal. Y también tenemos a Jaime Almera Comas, que nació aquí al lado de casa, en Vilassar de Mar. Yo vivo justo a apenas 2 kilómetros de Vilassar de Mar. Y fue un teólogo, geólogo y paleontólogo fundador del Museo Geológico del Seminario de Barcelona. Y a destacar fue uno de los que fue el que diseñó los mapas geológicos de toda la provincia de Barcelona. Otra institución, el Almera, que también tiene un montón de descripciones por ahí con su nombre y menciones que después veremos un poco para que lo veáis. Bueno, un poco los personajes ilustres de toda esta afición y profesión para ellos, evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un amonite dedicado a Desayes. Como veis, tiene género y nombre con su nombre, ¿vale? El de Desayesi desde Desayesi, bueno, pues es común y pues tiene, fijaros que tiene género y especie, ¿no? Pero que está descrito por Leymerier en 1840 y dedicado el nombre a él y el género también. Un ejemplo, ¿no?, de lo que podemos encontrar cuando leemos nomenclatura, que veamos, cuando son nombres es evidente, luego ya cuando son otras cosas pues ya veremos que se complica, pero bueno, ahí lo dejo. Vale, después vamos a entrar un poco en esas especies que nos dan datos y que nos dicen pistas de dónde pueden ser o qué pueden ser. Pues aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, hay especies pues, que se les pone un nombre acorde de donde se han encontrado los primeros fósiles de ese tipo y son endémicos de allí, o que, aunque después se encuentren en otros lados, pero los primeros descritos son de una zona concreta o de un sitio. Por ejemplo, tenemos aquí la Maretia aragonensis, pues bueno, pues un equinodermo que salió, se describió en la zona de Aragón y bueno, pues sabemos que viene de por ahí. O la Albarracinites albarcinensis, este tiene género y especie. Incluso aquí tienen un sello y todo porque es una especie también endémica de Aragón, bueno, pues de un sitio concreto y se le dio el nombre del sitio donde se encontraron, se estudiaron y se identificaron como tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí os dejo un par de ejemplos, en este caso de Aragón. Aquí tenemos otro ejemplo de unos caparazones de tortuga que describió Bataillé en 1926, testudo cataláunica. Pues bueno, cataláunica ya te está diciendo que se encontraron aquí en Cataluña, ¿vale? Aquí no han profundizado tanto en decir el nombre concreto, pero bueno, le dieron esa terminología a la especie cataláunica y ya te da una idea de dónde se describió o de dónde se encontró la primera. Aunque después se encuentra en otros sitios, pero la primera descripción fue, la primera nomenclatura fue cataláunica y ahí la especie se queda. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues otro también que tenemos por aquí bastante endémico, el Porturus catalaunicus, lo describió Vía, y lo mismo, al ponerle catalaunicus, pues ya hace referencia a que es catalán, o que aquí salían muchos y se describió aquí, se estudió aquí, bueno, y se le puso el nombre por aquí. ¿Qué más? Otros datos que nos dan las especies. En este caso es Montibaltia, que es un coral que se encuentra bastante abundante, y en este caso se llama Multiformis. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Pues lo dije ya también en el vídeo de corales, lo expliqué. Es un coral que al principio se le habían dado varios nombres porque salían largos, pequeñitos, como veis aquí en las fotos, muy cortitos, muy alargados, y entonces a unos les daban Montibaltia no sé qué, Montibaltia otro nombre, y al final lo que hacen con estos corales, incluso con otras especies o géneros, con otros géneros de otras cosas, que también les pasa lo mismo, los agrupan en una sola especie porque al final, bueno, llegan a la conclusión de que es una especie única. No por ser uno largo y otro corto son diferentes especies y le ponen
un poco el multiformis. Multiformis lo encontraréis en otras cosas, en otras especies, en otros fósiles, ¿vale? No solo en corales, sino pues a lo mejor o unos amonites que salen también, me lo invento, ¿eh? De otra manera, unos tal, pues al final los juntan todo y ponen pues el género y multiformis, porque son todas esas formas son la misma especie. Y eso a veces la terminología de la especie multiformis viene debida a eso. ¿De acuerdo? Bien, otra pista que nos da cuando encontramos, esto es un braquiópodo, ¿eh? Un triángope triangulus. Bueno, pues es un braquiópodo bastante curioso porque tiene esta forma triangular y aquí, pues bueno, pues le dieron la terminación de triangulus, triángope triangulus. Y viene entre paréntesis, ¿lo veis? El Valenciensis y el Lamarck, porque esto cambió de especie, de género, en su día. Seguramente que se llamaría Pígope, Pígope triangulus, porque esto viene de la misma familia de los pígopes. Y después se le cambió a triángope y por eso veis aquí el paréntesis, lo que hemos dicho antes. Pero bueno, aquí lo que hago referencia es un poco al nombre de la especie, el género de especie, que hace referencia a su forma, que también a veces nos da pistas para saber cuál es cuál. Y ahora veremos algún otro ejemplo, también lo mismo. Otra coletilla de especie que solemos encontrar es el giganteus. Pues el giganteus nos está diciendo que son especies que son grandes. Nada, fácil. Ya te está dando la pinta esa iba a decir apellido, no apellido, con esa especie, ya te está dando la pinta que son ejemplares, a lo mejor salen pequeños, pero los ejemplares grandes son más grandes de lo habitual. Entonces le ponen giganteus, porque esto podía medir bastante. Ahora veremos otro ejemplo, por ejemplo las campaniles. Las campaniles giganteum son unos gasterópodos, salen en el océano y son muy grandes, pueden llegar hasta medio metro, creo. Y bueno, pues se le puso el giganteum por esa cualidad que tenía. Otros gasterópodos no son mucho más pequeños, pues y a este pues se le determinó como giganteum por el tamaño que tenía. Y bueno, pues ya acompaña por el nombre, por las dimensiones. Y otra más, otro clipeaster, pues bueno, que le pusieron piramidalis por la forma piramidal que tiene, muy, muy plano las paredes, digamos, y sube así en pirámide, y le pusieron piramidalis, otra pista más. Digo pista porque a veces cuando encontramos o tenemos dos o tres clipeaster, pues el que es así en forma piramidal, pues ya sabemos que es un piramidalis, seguramente, muy posiblemente, si tienes las paredes aplanadas y tal, y es piramidal, pues tiene muchos números de ser el piramidal. Y entonces nos ayuda, ese nombre de especie nos ayuda a nombrarlo correctamente. Simplemente es una pista, no quiere decir que todos los que sean en forma piramidal sean piramidalis, ¿de acuerdo? Pero que bueno, que algunas especies nos ayudan a determinarlos. Y otro ejemplo más, aquí tenemos una operculina, que es un foraminífero pequeñito, y a este le pusieron a operculina amonia. ¿Por qué? Porque si veis, tiene un cierto parecido a los monoideos, ¿vale? Entonces, bueno, pues al ser amonoideo se sale un poco de lo normal de aspecto de los otros foraminíferos y este concreto le pusieron amonia porque tiene este parecido a un amonoideo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando vemos un foraminífero cortado como este, seccionado, y tiene esta forma de cámaras y así en forma de espiral, pues ya sabemos que será una perculina amonia, porque no hay muchos otros que sean iguales, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que os he dicho antes, el tema es a lo que hace referencia la especie, en este caso a su aspecto. Hemos visto que hacían referencias a otras cosas, en este caso os estoy poniendo ejemplos que hacen referencia a su aspecto, a sus cualidades. Otro más, fijaros es un amonite, un Suberbiceras tortisulcatum, pues bueno, este le han puesto tortisulcatum, pues también es muy fácil de ver este amonite, ¿por qué? Porque os he puesto aquí torti, quiere decir torcido, y sulcatum surcos, esto es latín, pues bueno, pues viene ahí surcos torcidos, pues como veis esos surcos que tiene, que están así como torcidos, pues dan referencia a su nombre de la especie. Por aquí ya nos dan esa pista, cuando encontramos un Suberbiceras, hay varios Suberbiceras, hay unos que no están no son con esos surcos, pues cuando es el tortisulcatum,
sabemos que es este tipo de soberbiceras, por el nombre de la especie que le han puesto, que hace, bueno, pues hace referencia a esa condición de los surcos y los torcimientos y demás. Bueno, otro ejemplo más. Bien, y aquí vamos a hablar un poco también de las menciones en las clasificaciones, ¿vale? Pues mirad, aquí por ejemplo, si os fijáis, hay 7 equinodermos y todos tienen la especie Almerae. Pues se ha mencionado al doctor Almera en la especie, se le ha atribuido, se le ha puesto Almerae, el señor que lo ha, bueno, pues que lo ha clasificado así, el Cotó, el Lambert o quien sea, ¿vale? Pues se menciona, se llama una mención a alguien porque encontraría ese de esto y lo debatió con el que lo clasificó y el clasificador tuvo el detalle pues de mencionarlo o quedaron de acuerdo en que la mención o la especie sería eso con su nombre, ¿vale? Eso un poco se pacta o se habla o lo que sea. Y bueno, pues aquí tenéis varios equinodermos con la especie Almerae, que viene del doctor Almera, que hemos visto antes, ¿vale? Simplemente que esto sale de mucho. Sobre todo en equinodermos, aquí en Cataluña hay muchos que llevan su especie, su nombre en la especie, el Almerae. Pues está el Faurai, del Faura, hay varios, ¿eh? Todos los que han estado detrás hace años que se dedicaban a todo esto, pues todos tienen sus apellidos ahí en las especies metidos, bastante gente, ¿eh? De esta. Bien, y aquí quiero también hablar un poco de gente conocida que también los ha mencionado porque han encontrado una especie nueva. Y bueno, pues también quería hacer mención un poco aquí a mi amigo Simeón Peiró Alemán, que ya nos dejó hace un tiempo, pues tiene esta cinta Peiroi, que es un braquiópodo pequeño, se dedicaba a los braquiópodos, y como veis, Peiroi hace referencia a su apellido. Hay gente que pone, normalmente que para que se vea que está relacionado con él algún nombre, su apellido, pero un poco, bueno, pues ya lo veis, Peiroi, ¿vale? En este caso, Baeza y Carratala, pues fueron bueno, los que llegaron a esa conclusión y lo mencionaron en la especie como Peiroi. Uno por aquí, otro gran amigo que también nos dejó, Florencio Barreda, que también tiene, pues, por ejemplo, esta Leptosalenia barredai, pues lo mismo. Y como veis, tiene con paréntesis porque la designación oficial original de la especie no era Leptosalenia, sino era la salenia. Y entonces, pues bueno, por eso hay una paréntesis, como hemos dicho antes, porque hubo un cambio de género en su día y bueno, cambió el género. Pero bueno, una especie también dedicada a Barreda, a Florencio, que también me hace gracia cuando lo veo, porque un gran amigo que también nos dejó hace poco. Y también mencionar a Benjamín. Benjamín también nos conocemos de por ahí, de las redes y demás, y nada, también tiene una leptosalenia, la botanti, como veis, pues hace honor a su apellido, tiene esa mención en la especie. Bueno, son aficionados, estudiosos y demás que también aportan su grano de arena y se les reconoce con esa mención en el nombre de las especies, ¿vale? Y por último, pues también os he puesto aquí a mi mentor, bueno, también es mi profesor con el cual empecé también con el tema de los fósiles, Juan Vicente Castells, que también un gran naturalista y paleobotánico, tiene algunas cosas con sus convenciones, en este caso es una Cynamophilium Vicente Castellum, SP. En este caso se le ha mencionado, aunque no se precisa la especie. Es una mención, pero sin precisar la especie, sino que es un Cynamophilum, simplemente, pero mencionado ahí por Marmi, que es el que la designó. Bueno, pues aquí otra mención de otra persona que colaboró con esas especies y demás. Y ahora, ya acabando un poco, me hizo mucha gracia porque muchas veces veo nombres curiosos y quería compartir con vosotros un poco nombres raros también que encontramos por ahí que digo, ¿y esto de dónde sale? Bueno, pues aquí tenemos unas especies que también en su día pues se les ha dado un nombre, pues el que ha querido, el que ha podido hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, se le atribuye el nombre de la especie, puedes poner la que quieras.
siempre que haya un rigor y tal, pero bueno. Pues en este caso, fijaros que hay una especie de triobites silúricos convencional a los Beatles. Bueno, pues el que los describió y demás le puso estas especies. Aquí tenemos a Balanchurus lennoni, menciona a John Lennon, a Balanchurus starry, a Ringo Starr, Struzia McCartney, a Paul McCartney, y Struzia Harrisoni, a George Harrison. Bueno, aquí veis un ejemplo de uno de estos trilobites, pues para que veáis que también hay nombres un poco raros que esto me suena, pues viene de aquí. Os voy a enseñar unos cuantos, que es curioso, para acabar un poco así más en clave de humor. Aquí tenemos géneros de crinoideos ordovícicos, con menciones a pintores españoles también. Goyacrinus, Dalicrinus y Picassocrinus. Pues como veis, también hacen referencia a pintores españoles, pues esos géneros en este caso, ¿no? Pues bueno, también si lo veis por ahí que os suenan, pues está así, es referencia a esto, porque el que lo ha descrito lo ha querido describir así. Al mundo del cine también tenemos referencias. Fijaros aquí, el Maladictus Spielberg a Steven Spielberg. Como no, por el tema de Jurassic Park y tal, pues encontraron los huesos de este tipo de saurópodo o lo que sea, pues le pusieron Spielberg a la especie. Y otro, por ejemplo, que es muy curioso, la Cotenchinella depi, se le puso por Johnny Depp porque es un artrópodo del Cámbrico, que como veis tiene unas pinzas delante de las manos, que bueno, recordaba un poco a Eduardo Manos Tijeras, y se le puso esta terminación en la especie, el Depi, en honor a Johnny Depp y esa película. Otra curiosidad más de especies de fósiles reales que encontramos por ahí. ¿Qué más? También algunos presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, la tetragrama Donald Trumpy, pues también una especie dedicada mencionando a Donald Trump, y un lagarto que se encontró, pues también le dieron el Obamodon gracilis, en este caso el género, para Barack Obama. Pues la persona que lo hizo, lo hicieron, dictaminaron así una especie para el señor presidente en aquel momento de Estados Unidos. Y también una cosa muy curiosa, que leyendo cosas pues a veces te sorprenden, hay unos corales, supongo que los conoceréis, muy famosos, porque había muchos en el Cretácico, los cunolites, que ya el nombre dice, ¿esto de dónde vendrá? Pues bueno, pues esto viene derivado de cunus, palabra que en latín vulgar designaba a la vulva, o sea, no lo perdáis. Pero que en su publicación del estudio y demás se dijo que hacía referencia a las partes genitales de las hembras de algunos animales, un poco para no crear un poco de controversia, pero bueno, que cunolites viene de ahí. Lamarck en 1801 introdujo también unos géneros que se llaman los ciclolites, como que les cambió, dijo que no sabía que existía ya una clasificación de cunolites y le dio ciclolites, pero ya después con el tiempo prevalecieron los cunolites sobre los ciclolites. Otra cosa curiosa, dicen que, bueno, atribuida a la anatomía de algunos animales hembras, por el aspecto, pues también es una cosa, bueno, curiosa que era digno de mostrar un poco para acabar con esto, un poco en clave de humor, porque es curioso. No se deja de ser muy curioso los nombres, y hay muchos más, ¿eh? Lo que pasa que hay tantos curiosos que hay uno que hemos hablado con Alex Oso, que es el que me ha un poco echado un cable con todo esto de la nomenclatura, que él es muy estricto en todo esto. Y bueno, también Michael Jackson, el Michael Jacksoni, también no me recuerdo qué es, pero también está mencionando a Michael Jackson y cosas de estas hay muchísimas. Pero bueno, son curiosidades, pero que lo vamos a encontrar a veces identificando algún fósil. Y para terminar, os voy a direccionar un poco dónde sale todo esto. Todo esto sale en cuanto a la nomenclatura, por ejemplo, del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, aplicable a los animales fósiles, que pues, se puede encontrar en Internet y demás, y ahí están todas las abreviaciones, lo de los holotipos, ototipos, que eso no lo he explicado al final, porque era un tema un poco más complicadillo, pero bueno, que también lo podemos encontrar en el tema de la nomenclatura zoológica. Y en cuanto a curiosidades, aquí os dejo un poco
de dónde he sacado todo esto en clave de humor, que aquí hay un montón de registros que si os lo leéis, la verdad que es muy curioso. Juan Carlos Gutiérrez Marco, que hizo un artículo, aquí os dejo los datos para que lo podáis buscar, y es, bueno, desenfado e incluso humor de la nomenclatura de taxones paleontológicos y zoológicos. Bueno, pues ya lo veréis, si os tenéis la oportunidad de leeros, es bastante curioso. Bien, pues hasta aquí un poco lo que os quería explicar. Bueno, pues aquí me despido ya con el triángulo un triángulo de estos triángulos que hemos hablado en el vídeo, este fósil triangular, que nos dice la especie ya que es triangular y el género casi que también. Bueno, espero que os haya explicado algunas curiosidades, algunas cosas que no supierais y que podáis aplicar un poco la metodología de nomenclatura a vuestras etiquetas y demás, que creo que es la forma correcta de hacerlo, al menos lo he intentado explicar, y bueno, saber un poco de dónde vienen todos esos nombres y que a veces hay muchos nombres que ya nos están dando pistas de dónde pueden ser o demás. Si tenemos alguna cosa en una zona concreta y en esa zona hay una cosa endémica, pues la misma especie nos dará pistas de que es correcto, ¿no?, a la hora de identificarlos. Así que nada más, espero que os haya gustado y esperamos a hacer un vídeo bastante próximo y nos vemos de nuevo. Así que hasta luego y a disfrutar de los fósiles.